Muy buenos días, queridos estudiantes del Centro de Estudio de las Comunicaciones para el Trabajo. La clase que estamos grabando ahora fue una clase que no pudimos desarrollar el día lunes 21 de junio por el hecho de que tuvimos un día feriado por el Día de los Pueblos Originarios. Así que nosotros ahora vamos a trabajar lo que es el tema que quedó pendiente esa clase para Zoom, que corresponde al tema que vamos a proyectar ahora. ¿Ya? Muy bien, nosotros vamos a ver lo que es entonces el tema de la Revolución Rusa. Muy bien, entonces vamos a revisar nuestras normas de la clase para que ustedes las recuerden para este, este proceso educativo, ¿ya? Vamos a mantener una actitud de respeto y así colaborar con la unidad del grupo. Ojalá también ustedes puedan estar en un espacio libre de distracciones para que de este modo se puedan enfocar en el objetivo de la clase. Este medio, que es el Zoom, es creado única y exclusivamente para la realización de clases, por lo que ojalá podamos evitar hacer intervenciones de cualquier tipo. Durante las clases van a haber momentos en los que ustedes como estudiantes deberán realizar intervenciones. Estos momentos estarán indicados por quien les habla la docente y tendrán un tiempo determinado, y las respuestas a las preguntas que se formulen deben quedar registradas en las distintas páginas de los libros que ya han sido avisados. Muy bien, activando nuestros conocimientos previos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos acá una bandera, ¿ya? Quiero que ustedes dentro del libro, en la página 71, puedan mencionar qué herramientas son las que aparecen en este símbolo, en esta bandera. Tenemos tres elementos que son destacables, ¿cierto? Un fondo rojo, en los cuales tenemos acá una hechona, una hoz, puede también llamarse, un martillo y todo esto, ¿cierto? De color amarillo, ¿ya? Ahora, ¿por qué cree usted que este símbolo representa al Partido Comunista? Es muy importante darnos cuenta de que el Partido Comunista intenta buscar lo que es una igualdad social, ¿cierto?, entre los distintos agentes sociales o actores sociales. Por eso busca poder juntar, ¿cierto?, aglutinar a lo que era con la hechona o con la hoz, ¿cierto?, a los campesinos, al agricultor, y con el martillo a la clase obrera, ya representar a la clase trabajadora del mundo, en este caso del país que esté representado aquí en esta bandera, que es la Unión Soviética, ¿ya? Y como tercer elemento, ¿qué tipo de personas, a qué profesiones son representadas las herramientas de la bandera comunista? Ya les comenté, la agricultura, el campesino y los obreros de las fábricas y de las industrias. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes puedan responder a esta pregunta, ¿cierto? Algo de esto yo sé en la página 73. ¿Cuáles son las principales ideas que propone el comunismo? ¿Ya? Ojalá ustedes pudiesen elaborar un listado pensando en los aspectos relacionados, por ejemplo, con la economía, con la cultura, con la libertad y con la igualdad, ¿ya? Por ejemplo, en lo que es económico, el mundo comunista aspira a lo que es el no tener clases sociales, que todos sean de todos y que el Estado sea solamente un garantizador, ¿cierto?, de este proceso para que la gente tenga ¿cómo decirlo?, su nivel de vida más adecuado, que no existan clases sociales, en fin, sino que no haya propiedad privada, digámoslo, desde el punto de vista económico. En la cultura, ¿cierto?, se aspira a una cultura tal vez no tan un poco más masiva, que sea para acceso para todos, ¿cierto? Que las libertades estén garantizadas para toda la población y que también la gente no tenga diferencias, sino que todas sean miradas en igualdad, ¿ya? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de la clase? Es la de identificar los factores que posibilitaron el desarrollo de la revolución industrial y también reconocer los principales cambios que generó el proceso y su influencia y el legado hasta nuestros días. Miremos entonces ahora nuestro texto que vamos a estudiar hoy día. Ahí tenemos anotado, ¿cierto? El módulo 3, que se llama Siglo XX, que es el módulo de color rojo. La unidad 2, ¿cierto?, que es la Revolución Rusa. Y vamos a trabajar hoy día la página 71 a la 85 para que ustedes vayan trabajando este contenido. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento? Nuestro nuevo conocimiento va a estar apuntado hacia tres aspectos principales. El primer aspecto tiene que ver con la Rusia de los zares, ¿ya? El segundo elemento a estudiar va a ser la oposición al zar y también la crisis del zarismo y del imperio
ruso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a trabajar en esto ahora. La Rusia de los zares es un imperio que se encontraba, por ejemplo, en decadencia. Esto sale mencionado en la página 74 a la 76 de su texto de estudio. Vayamos revisando lo siguiente. En el siglo XIX, Rusia era un país totalmente ajeno a los cambios sociales y económicos que estaban produciéndose en Europa. Era un país absolutamente atrasado en lo económico, en lo tecnológico, en la agricultura, en todo en realidad, comparado con el resto de los países europeos, ¿ya? Por lo consiguiente, era un país casi que se encontraba prácticamente todavía con una agricultura que era manual, ¿ya? Dentro de este país, ¿cierto? Existía lo que es un imperio, una monarquía donde el zar era el que tenía era el monarca, era el denominado rey, ¿cierto? Con poderes absolutos y donde no había parlamento en este país, ¿ya? No existía el parlamento, no existía el Congreso. La Rusia zarista está dividida en tres clases sociales que son muy importantes, ¿ya? Tenemos la alta nobleza, o sea, la clase alta, que es la nobleza y el clero, la clase media, que eran los campesinos ricos y los comerciantes, y también la clase baja, que era el campesinado, que por lo menos correspondía a un 85% de la población. También era incluido en este lugar los obreros, ¿cierto? Donde ellos vivían en malas condiciones de vida y de trabajo comparado con la alta clase social o con la clase media, ¿ya? Como les digo, en lo político había una monarquía, ¿cierto?, que era denominado el zar, que era una autocracia, que era el gobierno de una sola persona, donde también había ausencia de parlamento. Y en lo económico era un país que vivía de la agricultura a través de lo que era el latifundio y también donde estaba muy atrasados tecnológicamente, existiendo para este país una industrialización bastante precaria. Básicamente casi no tenía industria. ¿Ya? En la página 77 nosotros podemos encontrar lo que es la oposición al zar, donde existían malas condiciones de vida, ¿ya? Más al autoritarismo del zar, causaron que existiera una oposición a esta figura, ¿ya? Y habían dos grupos de oposición. Una, que querían mantener la monarquía, que querían que fuera una monarquía más constitucional, y también la clase obrera que buscaba eh, quitar, ¿cierto? Eliminar en la Rusia zarista, ¿ya? Que también tenía una influencia del pensamiento marxista creado por el eh, filósofo, el pensador Karl Marx, ¿ya? ¿Cómo se desarrollan estas ideas socialistas, cierto? Y cómo se difunden en Rusia. Esto aparece en la página 78 a la 80. Tenemos que decir que empezamos en este proceso con lo que es la instauración dentro de Europa de lo que fue la revolución industrial y la cuestión social. ¿Qué era la cuestión social? Las malas condiciones de vida de los trabajadores, cierto, de las industrias y también de lo que era la agricultura. ¿Ya? Este proceso causó, ¿cierto? Esta revolución industrial y esta cuestión social causan o generan que exista una fuerte crítica al sistema económico capitalista, ¿ya? Se buscaba también evitar que no hubieran clases sociales, sino que hubiera una sociedad más igualitaria, ¿ya? Donde la población pueda proveerse su propio sustento y donde no existiera el Estado, que el Estado fuera borrado de este proceso. Hay otros escritores importantes de la época, en la página 80 aparecen Mikhail Bakunin y también Pierre-Joseph Proudhon. Ambos hablaban del anarquismo, también hablaban de cuestionarse el ascenso al poder de los trabajadores, querían que ellos subieran los trabajadores, pero no tal como uno esperara, ¿ya? Y también tenían una inclinación a los cambios radicales y también la supresión inmediata del Estado, ¿ya? Y estas ideas de estos dos pensadores, ¿cierto?, fueron difundidas en dos grandes tendencias. La primera son los mencheviques y la segunda son los bolcheviques. Esto todo apareciendo en la página 80. ¿Quiénes son los mencheviques? Son los partidarios de cambios lentos, pero parciales, ¿ya? Y que la burguesía, ¿cierto?, mantuviera sus privilegios, ¿ya? Lo contrario tiene que ver con los bolcheviques, ¿cierto?, que estaban bajo la figura de Lenin, ¿ya? Los cuales querían que hubiera una toma de poder por el proletariado, o sea, por los trabajadores, y que se crease una sociedad comunista dentro de este país, ¿cierto?, dentro de la Rusia zarista. Una pequeña información complementaria, ¿cierto?, que vamos a nosotros a agregar este contenido, tiene que ver con el manifiesto del Partido Comunista en 1848, a partir de los postulados de Karl Marx, perdón, y de su discípulo Friedrich Engels, ¿ya? Para ellos tenían una frase que se llamaba proletarios de todos los países, unidos, o como se dice en algunos libros, obreros del mundo, únanse, ¿ya?
Querían que los medios de producción, que la propiedad colectiva y que ascendieran, ¿cierto?, la clase trabajadora al poder fuera todo una sola gran masa, que los trabajadores fueran dueños de los medios de producción, o sea, ellos fueran dueños de las fábricas, de las industrias, ¿ya? Donde no hubiera propiedad privada, sino que hubiera propiedad colectiva, ¿ya? Y donde desaparezca el Estado, porque pensaban de que el Estado era un ente corrompido y que solamente servía para oprimir a la clase social más baja, a los trabajadores, al proletariado, ¿ya? Ahora, ¿cómo empieza esta crisis del zarismo y del gobierno ruso? Este aparece en su texto en la página 84 y 85, ¿ya? Se empiezan a desarrollar manifestaciones de los trabajadores y también campesinos que eran fuertemente reprimidas, ¿cierto?, por el zarismo de aquel entonces. Aparecen las huelgas, aparece lo que es la Duma o un parlamento dentro de este proceso, ¿ya? Y después este Duma o parlamento se disuelve por parte del zar. El zar no quería un parlamento, al contrario, quería mantener su estatus de poder. Muy bien, vayamos entonces ahora a nuestro proceso de modelación. ¿A qué le vamos a llamar modelación? A una actividad que no se encuentra en el libro, pero que nos va a ayudar a poder trabajar esta unidad para que ustedes tengan un conocimiento mayor. Motiva el estudio en ustedes. Miren, aquí tenemos como primera actividad el pensamiento del zar Nicolás II. Primera parte. ¿Cuáles son los argumentos que plantea el zar Nicolás II para tomar decisión para abdicar? Y la segunda pregunta dice, ¿a qué elementos apela a los revolucionarios para que el zar deje el poder? Después de ver estas preguntas, vamos a leer el texto para que ustedes puedan entenderlas mejor forma. Aquí estamos hablando de la época en que la oposición estaba tan fuertemente desarrollada y que el zar estaba escribiendo textos relacionados a su abdicación, o sea, a dejar el poder. En este caso era el zar Nicolás II, ¿cierto? Último de los líderes monárquicos de Rusia, de apellido Romanov. Leamos. Se exige mi abdicación, dice el zar Nicolás II. En esencia, lo que dicen es que para salvar a Rusia y mantener en calma al ejército en el frente, debe darse ese paso. Yo he aceptado. Desde el cuartel general han enviado el borrador de una proclama. Por la tarde llegaron de Petrogrado, antigua capital de Rusia, Wuchok y Shulgin, con quienes discutí el asunto y a quienes hice entrega de la proclama firmada y corregida. A la 1 de la madrugada del día 16, abandoné Pskov con el corazón destrozado debido a todo lo ocurrido. A mi alrededor solo hay traición, cobardía y engaño. ¿Ya? Este es un diario, ¿cierto? Un fragmento del diario íntimo del zar Nicolás II, ocurría su abdicación. Y vayamos viendo las preguntas. Ahora sí las podemos responder de mejor forma. ¿Cuáles son los argumentos que plantea el zar Nicolás II para tomar la decisión de abdicar? Ahí dice específicamente en la segunda línea la respuesta propia a esta pregunta. Se dice que para salvar a Rusia y mantener en calma al ejército en el frente, debo dar ese paso, o sea, el paso de la abdicación, para mantener las cosas más tranquilas, para evitar una revuelta mayor. ¿Ya? ¿Y a qué elementos apelan los revolucionarios para que el zar deje el poder? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles son los elementos con los cuales apelan? ¿Cuál es el argumento que tenían los revolucionarios para que el zar deje el poder? Aparte de evitar una revuelta mayor, también se miraba en el zar a una figura de autoridad, de una mala autoridad, ¿cierto? De una autocracia, ¿cierto? El poder de un solo monarca con poder firme, que al final no desarrollaba las actividades que debía hacer como líder, sino que se dedicaba a otros, ¿cómo decirlo?, a ignorar la necesidad de su pueblo y solamente a tener el poder por tener el poder, ¿ya? Dentro de estos elementos también podemos decir su incompetencia a la hora de ejercer ese poder, ya que no miraba las necesidades, como les decía, de su pueblo, miraba otro tipo de cosas, no estaba preocupado de su población, sino que de su bienestar como rey o como zar. Segunda pregunta, ¿cierto? La segunda parte de la actividad viene siendo la de la ejercitación y vamos a trabajar lo siguiente. Aquí tenemos a uno de los grandes personajes dentro de este periodo, que es León Tolstoy, ¿ya? Que le escribe al zar Nicolás II la siguiente carta, ¿ya? Señor, dice, León Tolstoy le dice a zar Nicolás II, señor, nosotros
trabajadores y habitantes de la ciudad de San Petersburgo, de diversos rangos y condiciones, nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros desamparados ancianos padres, hemos acudido a vos, o sea, a usted, Señor, en busca de justicia y protección. No rehuséis el auxilio a vuestro pueblo. Liberadlo de la intolerable opresión de los oficiales. Destruid el muro entre vos y vuestro pueblo y permitidle que gobierne el país junto con vos. ¿Dónde aparece este texto? En Marshall Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad, siglo XXI editores del año 2004. Ahora, ¿quién es León Tolstoy? ¿Ya? León Tolstoy, para que ustedes comprendan, fue un novelista ruso considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso y junto con las obras de Fyodor Dostoyevsky. O sea, él es un literato, era una persona, ¿cierto?, que escribía. Era un escritor muy importante y él escribía al ser esta pequeña carta, ¿ya? Ahí tenemos un extracto solamente, no es la carta completa. Ahora, ¿cuáles crees tú que eran los principales problemas en la Rusia de principios de siglo? Ahí está claramente, ¿eh? Hablan del desamparo. ¿De quiénes? Había un desamparo hacia los ancianos, había un desamparo hacia los padres, había un desamparo a la población general que se encontraba totalmente en una situación compleja, ya que el atraso comparado con otros países era evidente. Y eso lo notaba la población en general. Vivían en una situación muy de pobreza, vivían en una situación muy de precariedad y la gente ya no quería seguir viviendo en esas condiciones. Entonces miraba, ¿cierto?, en este pensamiento de lo que es el comunismo, una salida viable para poder solucionar su problema de vida. ¿Ya? Y la segunda pregunta dice, ¿crees que la revolución dio solución a estos problemas? Es una pregunta personal, ustedes tienen que responderla más bien de opinión, pero si me llegasen a preguntar, yo diría que no, porque de todas formas tampoco es muy viable lo que es el comunismo, porque el comunismo es muy utópico en comparación con otras formas de gobierno, otras formas económicas, ¿ya? El comunismo asume una posición como de que todos tienen que estar relacionados solamente con el pensamiento comunista. Si una persona que piensa distinto también es atacada, es separada, es excluida, ¿ah? No hay propiedad privada, entonces el esfuerzo personal no se ve desarrollado, ¿ah? Eh, si tú tienes que acceder a algún beneficio, digámoslo, desde el punto de vista del mismo comunismo, tienes que pertenecer, estar asociado, tener ¿cómo es que se llama? Una cultura muy importante que muchas de las personas en aquel entonces no tenían. No solamente era un atraso desde el punto de vista tecnológico, sino que también en Rusia había un atraso desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista educacional, ¿ya? Había muchas personas analfabetas, muchas personas carentes de cultura, entonces explicarles un tema así para ellos hubiese sido casi imposible, ¿ya? Apliquemos el contenido que estamos trabajando. Miren, en su texto tenemos dos miradas importantes. Tenemos el texto, unos principios de Karl Marx, ¿cierto?, que los vamos a leer, y también las principales ideas de Mikhail Bakunin, ¿ya? Karl Marx es un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío, que con su pensamiento y sus escritos llegó a liderar, ¿cierto?, todo esto que fue el comunismo dentro de Europa, y que después se masificó en algunos países como Corea del Sur, como en algún momento China y también Cuba, ¿ya? Veamos lo que dice Karl Marx en sus principales ideas. Dice lo siguiente: la revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. El primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. También el proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital. Para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, ojo con ese detalle, para centralizar todos los instrumentos en manos del Estado. Y una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se hayan concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter
político. Muy bien, ¿cierto? Estos son los manifiestos del Partido Comunista de 1848, ¿cierto? De Karl Marx, perdón, y su discípulo Friedrich Engels, ¿ya? Ahora vamos a leer lo que dice Mikhail Bakunin, ¿ya? El cual, ¿cierto? Es un teórico político, filósofo, sociólogo y revolucionario anarquista ruso. Es uno de los más conocidos pensadores de la primera generación de filósofos anarquistas junto con Piotr Kropotkin, Pierre-Joseph Proudhon, Caro Cafiero, perdón, y Enrico Malatesta. ¿Ya? Vamos a ver qué dice entonces Mikhail Bakunin, o Mikhail Bakunin, como dice el texto. Dice, se podría preguntar uno entonces, si el proletariado llega a ser la clase dominante, ¿sobre quién ejercerá su dominio? La respuesta es que seguirá existiendo otro proletariado sometido a esta nueva dominación, a este nuevo Estado. Pudiera ser, por ejemplo, la chusma campesina, que como sabemos no goza del favor del marxismo, de los marxistas, y que gracias a encontrarse en un nivel más bajo de cultura, sería probablemente dirigida por el proletariado de la ciudad y de las fábricas. El Estado, por muy popular que sea su forma, será siempre una institución de dominación y explotación y, por tanto, una fuente permanente de esclavitud y miseria. En consecuencia, no hay otro medio de emancipar económica y políticamente al pueblo que entregarle bienestar y libertad, que abolir el Estado, todos los estados, y desterrar de una vez para siempre todo lo que hasta ahora se ha llamado política. Del año 1871, este texto. Dice, primera pregunta, ¿cuáles son las ideas más importantes desarrolladas por Marx? Son dos importantes. Que el proletariado fuera, ¿cierto?, la clase dominante, y también que el proletariado tenga el capital, ¿ya? Que el capital esté en manos del proletariado y que el poder también se encuentre en el proletariado, que la clase dominante sea el proletariado. ¿Cuáles son las ideas más importantes desarrolladas por Bakunin? Habla muy bien de que si no existiera la clase, o sea, si llegase a ser la clase dominante, ¿cierto?, el proletariado, ¿quiénes serían los que son sometidos por el proletariado? La clase campesina. Además de que él habla de que para que todo el país o toda la población se encuentre en una situación mejor, ¿cierto? Es que se entregue bienestar y libertad, ¿cierto?, a la población, y que el Estado también se elimine, ya que todo lo que es política y Estado para ellos es algo negativo, es algo nefasto, porque son ellos los que dominan, los que esclavizan según la idea política de Mikhail Bakunin, ¿ya? ¿Hay alguna diferencia entre las ideas de Bakunin y las de Marx? Al parecer, pareciera que no, ¿eh? Es una idea bastante parecida tanto de Karl Marx como de Bakunin. No tienen una diferencia mayor. Muy bien. Y ahora, como evaluación, me gustaría que pudiésemos completar este tema, el lado del conocimiento, este lado del saber, que es muy importante para ustedes. Primera parte, ¿cuál fue el tema de la clase? La primera parte acerca de la Revolución Rusa. Ustedes pueden responder, ¿qué es lo que ya sabían acerca del tema de la clase? Luego, ¿qué cosas aún no tengo claras sobre el tema de la clase? Luego, ¿qué cosas a ustedes les han asombrado acerca de este tema de la Revolución Rusa? Y por último, ¿qué han aprendido sobre el tema de la clase? Así hacemos un pequeño trabajo de metacognición o un pequeño trabajo de resumen de los contenidos que hemos desarrollado durante este proceso de la clase, ¿ya? Así que los invito a esto, queridos estudiantes, repasen el contenido para que podamos completar nuestro libro para la próxima entrega. Nos vemos.